Normalmente lo que se conoce de la Biblioteca de Alejandría es que fue una biblioteca de enormes proporciones que terminó quemada. Incluso hoy en día es una frase recurrente cuando alguien dice algo en apariencia sabio, decirle no todo se perdió en la Biblioteca de Alejandría. Igual era mucho más que eso. Dándote un adelanto y si te dijera que, por ejemplo, de ella salió la primera hipótesis de que la Tierra no es el centro del universo y que en sí gira alrededor del Sol. O que en esta biblioteca se hicieron las primeras disecciones a humanos. ¿Me creerías? La historia de la Biblioteca de Alejandría es muchísimo más extensa de lo que se cree y claramente muchísimo más interesante. Y hoy te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre lo que en su momento fue la biblioteca más importante del mundo. Antes que nada habríamos hablar de sus orígenes, porque seguramente has escuchado nombrar a Alejandro Magno, pero ¿de verdad sabes qué hizo y por qué es tan importante? Resumidamente y para no colgarnos mucho, era el rey de Macedonia y entre otras cosas en su vida se dedicó a invadir territorios. En el siglo IV a.C., que fue cuando reinó, pudo conquistar lo que hoy en día sería Irak, Egipto, una parte de Asia, Afganistán, el Imperio Persa y más. No hace falta decir que era uno de los líderes más influyentes de su época. Sus ejércitos lo seguían al pie de la letra hasta que, llegó un momento en el cual su territorio era muy extenso y quiso ir a atacar la India. En ese momento su ejército se echó para atrás, ya básicamente hartos de la guerra, querían volver a sus hogares con sus familias y sus hijos que probablemente ya ni los conocieran. Y ahí terminó la conquista de Alejandro Magno, básicamente. Dato curioso igual, en el momento no se lo conocía como Alejandro Magno, se lo conocía solamente como Alejandro o Alejandro de Macedonia. El apodo de Alejandro Magno se lo dieron los romanos en el siglo II después de Cristo, ya que sentían una gran admiración por él, y Magno significaría el grande, pero en su momento era Alejandro o Alejandro de Macedonia. Y murió a los 33 años. Algunos culpan a su muerte prematura una enfermedad y otros dicen que murió envenenado, pero todas las fuentes no son tan confiables y son solamente hipótesis de su muerte. Lo que se sabe es que murió a los 33. Luego de su muerte, sus territorios se tuvieron que dividir entre los principales generales de su ejército, que eran tres. El que nos interesa es el general Ptolomeo I. Él se quedó con varios territorios, incluyendo, y el más importante para nosotros en este momento, Egipto. Cabe aclarar también que no existía una única ciudad llamada Alejandría, existían más de 20, ya que era como la forma de decir de Alejandro que Alejandro estuvo aquí. Es decir, territorio que iba pasando, territorio que dejaba una ciudad llamada Alejandría. Pero la que nos interesa es la que se quedó Ptolomeo I, que estaba en Egipto a orillas del río Nilo. Claramente se quedó con más territorios, pero mediante distintas guerrillas y distintos acuerdos fue perdiéndolos y solamente se quedó con Egipto al final. Y en el 304 a.C. se autodeclaró rey de Egipto. Básicamente se declaró rey de un país que no conocía ni su cultura, ni sus costumbres, ni nada. Y en Egipto tenemos la importantísima ciudad de Alejandría, que como ya les dije está a orillas del río Nilo y es en donde se fundaría la Biblioteca de Alejandría. Ahora bien, ¿de quién fue la idea de fundar la Biblioteca de Alejandría? Acá todas las fuentes dicen algo distinto. Algunas fuentes dicen que fue idea de Alejandro en realidad y que luego Ptolomeo I la llevaría a cabo. Otros dicen que fue idea de Ptolomeo I y que él la llevó a cabo, y otros dicen que fue idea de Ptolomeo I, pero que Ptolomeo II, es decir, su hijo, fue quien la llevó a cabo. Esta última es la idea más aceptada. Igualmente es bastante complicado encontrar información concreta sobre los Ptolomeos, ya que los historiadores antiguos no se molestaban mucho en separar Ptolomeo II, Ptolomeo III, Ptolomeo I, y fueron un total de 14 Ptolomeos. Así que cuando se leen las fuentes es fácil pensar que estás leyendo a una única persona que vivió durante siglos, pero en realidad fueron distintos Ptolomeos. Pero nos fuimos, volvamos al origen de la biblioteca. Lo más aceptado es que fue idea de Ptolomeo I y la llevó a cabo Ptolomeo II, su hijo. Comenzó la construcción de lo que era, en su momento, el lugar definitivo de conocimiento. Básicamente lo que querían hacer era como un Google antes de inventar el Wi-Fi. Ptolomeo lo que quería era un lugar que en esencia se sintiera como los liceos de Aristóteles. Él lo conocía bastante Aristóteles porque, además de ser un gran referente y filósofo de Grecia, fue maestro directo del mismísimo Alejandro Magno. Así que Ptolomeo ya lo conocía, ya conocía sus ideas y quería esa visión para su biblioteca y su ciudad. El problema fue que Aristóteles murió unos meses después que Alejandro, en el mismo año básicamente. Así que como era imposible tener a Aristóteles, mandó a llamar a uno de sus alumnos. A quien le interesó el cargo fue Demetrio, que era bastante conocido por organizar bibliotecas y conocía muy bien el sistema de organización de Aristóteles. Y fue clave en la organización primaria de la Biblioteca de Alejandría. Además de esto, Ptolomeo quería instruir a sus hijos, es decir, otros Ptolomeos, en las artes y el pensamiento aristotélico, así que le dijo a Demetrio que también fuera tutor de sus hijos, así que básicamente cumplió un 2 por 1 con la misma persona. Pero el tema importante claramente es de dónde sacaban libros, cómo hacían para completar y llegar libros a la biblioteca, de dónde los sacaban. Antes que nada hay que aclarar que los libros de esa época no son como los libros actuales, es decir,
las páginas apiladas unas arriba de otras que tienen el lomo cubierto y todo eso, como lo vemos ahora, no existía en esa época. Los libros se veían muy distintos. En la época eran básicamente rollos de papiro. Egipto era una potencia en ese momento ya que eran los únicos que podían producir papiro. Y básicamente tenías a todo el mundo queriendo escribir y desesperados por tener algo más cómodo que fueran piedras, arcilla o incluso cuero. Así que el papiro se vendía muy bien. Por ende, de una forma media exagerada, se globalizó el papiro y todo el mundo escribía en ellos. Básicamente lo que se vendía era un rollo de entre 3 a 3,5 metros de largo de papiro que los escribas cortaban a la medida que deseaban. Ahora, es interesante cómo se leía en ese momento, porque tenías que ir, lo tenías así y tenías que ir enrollando la mano de arriba y desenrollándola de abajo y leyendo a medida que se enrollaba de vuelta. Entonces, cuando lo terminabas de leer ya lo tenías enrollado de vuelta. Solamente que al revés. Así que la biblioteca de Alejandría no estaba llena de libros como los imaginamos ahora, estaba llena de rollos. Al principio para conseguirlos se mandaba a personas de confianza a otras ciudades a buscarlo. Se los mandaba con una carga bastante importante de oro que dejaban como garantía de que los iban a devolver. O sea, llegaban a la ciudad, dejaban el oro como garantía, se llevaban los libros y después no devolvían los libros. Como les dije, Egipto era muy rico en ese momento, así que no era ningún problema para ellos dejar todo el oro que hiciera falta con tal de conseguir los libros y después no devolverlos. Luego, cuando Alejandría comenzó a ser una ciudad más atractiva debido a su puerto y a su faro, que en su momento fue una maravilla de la ingeniería, se comenzó a implementar un sistema obligatorio que requisaba todas las naves que llegaban. Es decir, vos ibas contento con tu barco y cuando llegabas al puerto te revisaban todo y todos los rollos de papiro que tuvieras se tenían que ser entregados. En ese momento se le mandaba a los escribas para que pudieran desenrollarlos, ver de qué se trataban, hacer una copia y la biblioteca se quedaba con los originales y a vos, dueño, te devolvían la copia. Ahora, recordemos que eran rollos, no eran libros como los de ahora, así que a simple vista uno los veía y no tenía idea de qué trataban. Así que para hacer una clasificación tenías que leerlo, ver en qué idioma estaba, ver si era necesaria una traducción, que es un tema aparte de la traducción, ¿verdad? Porque no es como que tenían Google Traductor, tenían que buscar a alguien que supiera el idioma. Y también poder clasificarlos por autor o por temática, lo tenían que leer, no era solamente ponerle un título y ya está, como pasa con los libros de ahora. O sea, el sistema de clasificación era bastante más engorroso de lo que es ahora. Cabe aclarar que las primeras 3 generaciones de Ptolomeos, es decir, Ptolomeo I, Ptolomeo II y Ptolomeo III, fueron los que llevaron la biblioteca y la ciudad de mejor manera. Después de esto comenzó a decaer un poco, por ejemplo hay registros que dicen que Ptolomeo X estaba hundido en una crisis económica y tuvo que mandar a fundir el propio ataúd de Alejandro Magno. Alejandro Magno en su momento había sido enterrado en un ataúd de oro. Entonces lo que Ptolomeo X hizo fue sacarlo de ese ataúd, ponerlo en uno más barato y el ataúd fundirlo y convertirlo en monedas para poder pagarle el salario a todos los soldados. Básicamente lo que hizo fue lo que hoy sería imprimir más plata. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que eso en su momento traería consecuencias no muy gratas que, bueno, terminarían con la destrucción final. Pero yo me estoy adelantando. Igualmente este dato es muy debatido entre expertos porque hay muchas fuentes antiguas que prácticamente afirman que es verdad, pero nuevos expertos dicen que podría ser una exageración, pero bueno, queda a manos de cada quien. Volviendo a la biblioteca de Alejandría del siglo III a.C., y voy a intentar no volver a adelantarme, es que me emociona bastante el tema, todo iba marchando de maravilla. Básicamente se le agregó también un museo en donde podías tener muestras de lo que estabas estudiando, y era el lugar perfecto para los grandes pensadores para ir a estudiar y para ir a enseñar. Lo que sí era exclusivo para esos grandes pensadores y para el rey. Por lo tanto, Ptolomeo III lo que hizo fue una segunda biblioteca, como un anexo, un poco más chico. Esta biblioteca sí era abierta a todo el público, incluso para esclavos, y básicamente se alimentaba de copias de los libros que estaban en la biblioteca principal. No era tan grande, no era tan importante, pero bueno, era una biblioteca abierta al público, básicamente, que es de las primeras que se vio en la historia, porque siempre las bibliotecas eran exclusivas para reyes, sabios y escribas, que bueno, en esa época ya sabemos que muy poca gente sabía leer y escribir. No se tiene un registro de cuál es la cantidad exacta de libros que había en la biblioteca de Alejandría. Varios conteos de la época daban que había entre 400.000 y 700.000 rollos. Sin embargo, conteos más actuales y un poco más serios le sacan un 0 a cada conteo y nos da que había entre 40.000 y 70.000 rollos, que igualmente es una locura. También cabe aclarar que cada libro podría constar de entre 1 y 10 rollos, así que también hay que ver, bueno, qué sistema de conteo se usó. Durante el reinado de Ptolomeo II, donde la biblioteca estaba en auge y en un crecimiento exponencial,
ocurrió algo muy importante para el pueblo judío. Como ya dijimos, Ptolomeo quería que la biblioteca reuniera el conocimiento de todo el mundo, todas las comunidades, básicamente que pudieras encontrar lo que sea en esa biblioteca. Por lo tanto, ordenó traducir la Torá al griego. En ese momento la Torá solamente se conseguía en hebreo y ya era un idioma que no se hablaba en su ciudad. En su ciudad se hablaba el griego, incluso la comunidad judía de la ciudad no hablaba hebreo. Por lo tanto, le mandó a traducir. Reunía 72 sabios 72 sabios, escribas y traductores para que tradujeran la Torá y se convirtió en ese momento en uno de los textos más importantes. En su momento se le llamó la Septuaginta. Septu viene de 7 justamente, es decir, bueno, creo que se entendió, ¿no? Y gracias a esta decisión de Ptolomeo II se pudo seguir esparciendo la Torá y eso fue, bueno, decisivo para las comunidades judías y más adelante para las comunidades cristianas también. Pero ahora sí hablemos de lo más interesante y es de todas las ideas que surgieron en la Biblioteca de Alejandría. Porque como dijimos al principio, seguramente piensas que la medida de la Tierra, por ejemplo el perímetro de la Tierra, se conoció hace poco y en verdad ya lo descubrieron ahí. Pero comencemos con lo básico, la teoría heliocéntrica. En su momento, incluso Aristóteles pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, los demás planetas y todo giraba alrededor de la Tierra. Y normalmente pensamos que fue Copérnico en el siglo XVI el que dijo que en verdad la Tierra giraba alrededor del Sol y que no éramos el centro del universo. Bueno, no fue Copérnico. El responsable fue, y voy a leer el nombre, Aristarco de Samos, un astrónomo de la época. Básicamente lo que propuso fue que el Sol estaba en el centro y que la Tierra giraba alrededor. Lo que Copérnico dijo 1700 años después, bueno, ¿cómo era? Aristarco lo dijo en el 250 a.C. La cosa es cómo sabemos que lo dijo. Bueno, Arquímedes lo escribió en uno de sus textos así tal cual, diciendo que Arastamo era. Aristarco, no sé por qué me cuesta tanto su nombre, había hecho el estudio, incluso lo que estaba intentando era medir la distancia entre la Luna y la Tierra, justamente, y llegó a esa conclusión. El problema claramente fue que en ese momento nadie le creyó, aparte que iba en contra de Aristóteles, que era como Aristóteles, y también iba en contra de las creencias populares de la época, es decir, en su momento fue un adelantado para su época, realmente. Esto hizo que los textos quedaran ahí, olvidados en la Biblioteca de Alejandría, y bueno, que por 1500 años, mentira, más de 1500 años, se olvidara la teoría. Y si eso te pareció una locura, esperate a escuchar los demás. Otro de los genios que pasó por Alejandría fue Eratóstenes, un matemático también de la época que en su momento fue director de la Biblioteca de Alejandría. Y fue el primer humano en medir el perímetro completo del planeta. Imagínense que estamos hablando de años antes de Cristo. Más o menos también en el 200 a.C. por ahí. Es decir, no es como que tuvieran un satélite que pudieran mirar todo, lo hizo literalmente desde Alejandría. Lo que se dio cuenta es que a la misma hora en una ciudad cercana no se proyectaba sombra y en Alejandría sí. Por ende lo que hizo fue calcular la distancia entre las dos ciudades y clavó un palo en Alejandría. Entonces a la misma hora en esta ciudad no se producía sombra, pero en esta sí. Básicamente con la medida que hay entre las dos ciudades y la medida de la sombra pudo calcular el perímetro de la Tierra con una exactitud exacta. Bueno, no exacta, le erró solamente por 72 kilómetros. Para que se hagan una idea, cuando hizo el cálculo, antes de Cristo, dijo que la Tierra medía aproximadamente 40.000 kilómetros. Y no fue hasta entre el siglo XVIII y XIX que se pudo hacer otra medición con instrumentos un poco más exactos y nos dio la medida que manejamos hasta el día de hoy, que es de 40.072 kilómetros, es decir, le erró por un pelo. Y estamos hablando de 2000 años de diferencia y ya tenía allá en la Biblioteca de Alejandría la medida de la Tierra. Y uno de los descubrimientos más grandes de Alejandría es algo que hoy en día damos por sentado y es el entendimiento del cuerpo humano. Antes de Alejandría la medicina era básicamente intuición, suerte y bueno, rezar a los dioses para curarse. Nadie en Grecia se animaba a abrir un cuerpo humano, ya que esto era básicamente sacrilegio, era algo impensado, incluso era un delito. ¿Cómo vas a abrir un cuerpo humano? Pero en Alejandría no existían esas barreras y lo importante era el conocimiento, era aprender todo lo necesario y producir libros. Así que en Alejandría se hicieron las primeras disecciones. Esto lo hicieron Herófilo y Erasistrato. Tengo que leer los nombres porque de memoria la verdad que no me los puedo acordar. Algunos rumores dicen que también hicieron disecciones a cuerpos vivos, a los carcelarios que estaban condenados ya en la época, pero esto es debatible, es decir, se hace alusión en algunos textos, pero no está 100% confirmado, pero bueno, es casi confirmado que lo hicieron. Y tuvieron descubrimientos muy importantes. Hasta el momento se creía que era el corazón el que dominaba el cuerpo, y en ese momento se descubrió que no, que en realidad era el cerebro, que teníamos todo un sistema nervioso, que teníamos distintos nervios, o sea, los nervios motores, los nervios sensitivos,
Después fueron más allá, investigaron en profundidad el corazón, las cavidades, cómo funcionan como bomba, o sea, realmente hasta el ojo humano se pusieron a investigar. En otras palabras, la medicina científica de hoy en día nació en Alejandría. O sea, y tengan en cuenta que todo esto 1500 años antes de que en Europa se empezara a pensar abrir un cuerpo para verlo por dentro. 1500 años antes. Y por cosas como esta y muchas más, decimos que cuando se quemó la biblioteca de Alejandría se perdió un montón de conocimiento humano. Pero ¿de verdad se quemó la biblioteca de Alejandría? Porque la pregunta que surge ahora es ¿dónde está la biblioteca ahora? ¿Por qué no la tenemos? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se destruyó? La respuesta corta, lamentablemente, es que no quedó nada de la biblioteca. Normalmente se dice, casi como una leyenda urbana, que se quemó, pero la verdad que fue algo un poco más trágico que eso. Después de los primeros Ptolomeos, que eran cultos y se preocupaban por la biblioteca, como ya dijimos, llegaron muy malas administraciones. Básicamente, dicho por algunos autores, vinieron reyes incompetentes, arruinaron la finanza, arruinaron la política, algunos ni siquiera se ocuparon de la biblioteca y la dejaron estar, básicamente pudriéndose todos los pergaminos. Y bueno, fueron más o menos como 10 Ptolomeos, 10 generaciones en donde no se tocó la biblioteca para nada. O sea que mientras Egipto tomaba malas decisiones financieras y políticas y se derrumbaba, estaba Roma del otro lado que cada vez estaba más fuerte. Y Egipto siempre fue un punto de interés político muy interesante y en esa época más todavía. Y en este contexto llega uno de los episodios más famosos y un personaje que sí o sí conoces, Julio César. En plena guerra civil entre Cleopatra VII, sí, la faraona que todos conocemos, y Ptolomeo XIII, que sí, o sea, todo esto pasa en la misma familia. A mí también me sorprendió cuando lo averigüé, pero sí, Cleopatra es descendiente de Ptolomeo I, el que creó la Biblioteca de Alejandría, y con su hermano, Ptolomeo XIII, estaban en guerra civil por quién se quedaba con el trono. César estaba enamorado de Cleopatra, a pesar de que tenía una mujer en Roma, pero bueno, está. Entonces se unió a la guerra civil a favor de Cleopatra. Y en un momento decisivo mandó a quemar las naves de los muelles, básicamente, para que no llegaran a manos enemigas. Y el fuego, la cosa que se desacató un poco y llegó a la biblioteca de Alejandría. Ahora, no es como todo el mundo piensa que en ese momento la biblioteca ardió completa y ahí se perdió todo. En verdad ardió solamente una parte, sí fue un golpe durísimo porque llegó una parte de los manuscritos y bueno, se perdió un montón de material ahí. Claramente no se sabe muy bien cuánto, pero mucho. Pero sí quedó una parte de la biblioteca. Pero bueno, después de esto, básicamente, la situación empeoró. Egipto quedó bajo el dominio de Roma, todos los Ptolomeos, bueno, desapareció esa dinastía básicamente, y entre tanto problema político, financiero y tal, la biblioteca dejó de ser prioridad. Vinieron nuevos gobernantes, nuevos saqueos, nuevas religiones, y bueno, los rollos, algunos se fueron perdiendo, otros se fueron arruinando, otros se fueron quemando, algunos se los robaron, otros se extraviaron. Y así fue como terminó todo. No fue algo tan épico como lo quieren plantear como una gran explosión o un gran incendio, sino que fue algo de generaciones. Básicamente desidia, guerras civiles, indiferencia ante la cultura. Básicamente fue un gigante que cayó. Y por eso hoy cuando hablamos de la Biblioteca de Alejandría no solamente hablamos de lo que fue, sino de todo lo que se perdió con su destrucción y bueno, de qué tan avanzada estaría la humanidad hoy en día si no se hubiese perdido todo ese conocimiento, ¿verdad? Y con eso les acabo de dar la historia bastante resumida de lo que fue la Biblioteca de Alejandría. Espero que les haya gustado y si quieren más videos del estilo me lo pueden decir en comentarios y suscribirse para no perderse ninguno. Sin lugar a dudas los invito a que ustedes por sus propios medios también investiguen del tema porque en un video de YouTube no da para decir todo lo que se tiene que decir de esta historia que claramente es muy interesante. Y sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente video. Chau chau.